Esta es la típica, estamos en una reunión con nuestros amigos y como tema de conversación estamos comentando, no sé, algún TikTok de un podcast que se volvió viral, un podcast de amigos que están conversando y sale la pregunta: ¿por qué no hacemos nuestro propio podcast? Seguro que nos va a ir mejor. Y está bien, es totalmente válido, puedes querer hacer tu podcast con amigos. Sin embargo, hacer un podcast, como ya sabemos, los que están suscritos a este canal, los que ya ven los videos, hacer un podcast con amigos no es comprar un par de micrófonos y abrirlos, ¿no? Y empezar a hablar. Hay algunas cosas que tienes que saber. Por eso, en este video te voy a dar algunos tips, algunas consideraciones que tienes que tener si lo que quieres hacer es empezar a hacer tu podcast con amigos. Así que no te lo pierdas. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el CEO y el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que ayudamos a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal encontrarás tips y herramientas que te ayudarán a que puedas profesionalizar tu podcast. Como te decía al inicio, muchas veces pasa, ¿no? Estamos con unos amigos en una reunión y comentamos, oye, ¿viste este podcast? Alguna vez debe haber pasado. O que ves algún reel, algún TikTok, alguna cosa que hace referencia a un podcast, porque eso es lo más probable, más que ver el podcast en sí, y te inspira y dices, oye, ¿por qué no hacemos nuestro podcast? Y sí, es totalmente válido y creo que es súper genial. Pero yo te quiero dar un tip si es que estás pensando hacer eso, si estás buscando este video porque no sabes muy bien cómo empezar a hacer un podcast con tus amigos. Así que vamos con eso. El primer tip, la primera consideración, va a sonar obvia, pero no es tan obvia. Es el tema del compromiso. Si es que ustedes van a empezar a hacer un podcast, que no sea solamente fruto del momento, de la inspiración, de la viada con la que vienen, sino que sea, digan, ok, vamos a empezar a hacer nuestro podcast, pero vamos a hacerlo bien. Entonces tienen que comprometerse, tiene que haber compromiso de todas las partes, ya seas tú con alguien más, sean 3, sean 4. Si son 5, mis respetos, pero bueno, hasta 4 creo que es manejable. A lo que voy es que tiene que haber mucho compromiso entre ustedes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la clave del podcast? Y no la he dejado de repetir en casi todos los videos o en la mayoría de videos en los que hablamos de crecimiento de podcast, es la constancia. La constancia es clave en el podcasting. Si tú a tu audiencia le prometes un episodio semanal, tienes que publicar un episodio semanal, porque si no, la gente se va a aburrir y te va a dejar de escuchar. Entonces, punto número 1, el compromiso. Punto número 2, y ahora sí ya entramos un poquito a lo que es la dinámica del podcast. El punto número 2 es asignen a un líder del podcast. Con líder no me refiero a la persona que va a hacer todo. Ojo con eso, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la persona que cuando estén sentados en la mesa sea la persona asignada para dirigir la conversación. ¿Qué cosas tiene que hacer este líder? Este líder va a ser el encargado primero de llevar el timing del episodio. Es decir, ok, nosotros hemos dicho que nuestro podcast va a durar 40 minutos, ya, la persona va a ir midiendo con el tiempo cuánto van conversando, cuánto van hablando, cuánto se está hablando de determinados temas. Esa es la otra cosa que tiene que hacer, ¿no? El líder del grupo, ¿no? Es el host, el conductor del programa, es el que da esos cambios de tema, ¿no? Si ahorita estamos hablando del tema A, él es el que tiene que ver cómo hace la conexión con el tema B para dar la introducción a la mesa, ¿no? Con amigos, con varios amigos, ¿no? Si somos 3 personas, uno tiene que ser el que va dando. En podcasts más profesionales ya se tiene eso, ahorita lo vamos a ver en uno de los tips, pero eso ya se tiene muy marcado. Si quieren ustedes vayan a ver podcasts, sobre todo los de comedia, ¿no? Estos podcasts que son mesas de A3, de A4, donde hay muchas risas y todo, pero ya tienen muchas veces determinado hacia dónde llevar la conversación o qué temas van a tocar, y siempre hay uno que dice, ¿no? Oye, ¿qué te parece esto? Esa persona es la que está proponiendo el tema, igualito ustedes también lo tienen que tener así. Obviamente poco a poco se va a ir viendo cada vez más natural. Este líder, este conductor es la persona que hace las preguntas, ¿no? La que propone las preguntas para que todos los demás se pongan a conversar. Entonces ya saben, punto número 2, tengan un líder. Punto número 3. Aprovecha las fortalezas y evita ir por las debilidades de tus amigos. Aquí un ejemplo muy claro que vi cuando estaba investigando un poquito para este video es, por ejemplo, si tú tienes una persona que es muy buena, que es muy entradora, como decimos acá, ¿no? Es una persona que es muy buena para empezar la conversación, pues que empiece la conversación. A veces es un poquito difícil, ¿no? Cuando estás empezando un podcast, ¿cómo empiezo?
Pero si tienes una persona que ya tiene estabilidad, que lo haga. Por otro lado, si tienes una persona que quizás es un poquito más detallista, que le gusta ir más al punto por punto, etcétera, quizás su momento de entrada puede ser cuando tienen que buscar algunos datos o cuando ya tienen que dar algunos tips, etcétera, ¿no? Personas que saben muy bien cómo investigar dentro de internet para encontrar estos fun facts, estas cosas. Esa persona, asígnenle ese rol. Este formato, ¿no?, de varias personas es mucho de asignar roles. Tú tienes el rol de tal, el rol de tal, el rol de tal. Se va creando una dinámica que se vuelve muy entretenida para el oyente porque cada uno destaca por sus fortalezas, ¿no? Y evitamos que caigan en sus debilidades, que todos las tenemos. Entonces es lo más normal, pero evitemos, ¿no? Conozcámonos bien, decir, ok, ya, yo sé que tú eres muy hablador, sé que sabes cómo entrar muy bien a la conversación, de repente tú no eres tan hablador, pero tienes siempre los datos fijos, sabes muy bien dónde buscar las cosas, y de repente yo tengo muy bien el tema del manejo del tiempo, el manejo de la conversación, etcétera, ¿no? Hay miles de cosas, miles de fortalezas, miles de debilidades. Solo estoy dando un ejemplo, pero tengan en cuenta eso, conózcanse muy bien entre ustedes. Punto número 4, por favor, tengan una escaleta. Porque si no, esto va a ser un zafarrancho, como dicen en España. Esto va a ser una locura, un enrollo entre todos, todo se va a mezclar. Sobre todo, no porque se crucen las personas al hablar, sino porque se crucen los temas. O sea, la escaleta lo que te permite es asignarle tiempo a cada tema que quieres tocar en ese episodio. Por eso esto va muy conectado con el punto número 2, el del líder. Entonces el líder es el que tiene la escaleta bien clara y tiene que ir guiando y haciendo esos cambios de tema para que suene lo más natural posible. Pero todos tienen que estar sincronizados y todos tienen que saber que, ok, en este episodio vamos a hablar de estos 2-3 temas. Entonces no nos podemos exceder mucho en uno. Obviamente siempre teniendo claro que hay campo para la improvisación. Si un tema se puso muy bueno, no lo vas a cortar solamente por seguir la escaleta. Esa es la libertad que nos da el podcast. No estamos en la tele, no estamos en la radio. Sin embargo, sí es importante que si todo está fluyendo normal y no hay nada excepcional, seamos fieles a esa escaleta. Y esa escaleta lo que nos va a permitir es no divagar. Porque muchas veces pasa que estamos en una conversación y nos ponemos a contar anécdotas, nos ponemos a contar distintas cosas que al final no terminan estando relacionadas al 100% con lo que estamos hablando y nos hacen irnos por las nubes, ¿no?, como se dice. Entonces la escaleta es lo que nos trae a tierra y nos dice, ok, ya hemos decidido que queríamos hablar de esto, vamos con eso. Entonces eso es para lo que sirve la escaleta. Y ahora un último tip que también es sobre cómo es la dinámica mientras estamos hablando, es traten de no estar en una conversación más de 2 personas al mismo tiempo. Supongamos que somos 4 personas en la mesa y empezamos a hablar de un tema y yo estoy hablando contigo. Tratemos de respetar eso, ¿no? Y después ya cambiar la dirección de la conversación con otras 2 personas. Tratar de que la interacción sea entre 2 personas para no confundir el oyente, sobre todo los podcasts que son solo de audio, ¿no? Si tu podcast es con video, la imagen obviamente va a apoyar, ¿no? Va a ayudar a eso. Pero si es solo de audio, a veces hay voces que se parecen y si hay muchas voces hablando al mismo tiempo nos podemos confundir, no sabemos bien qué dijo qué. Entonces traten de mantener conversaciones de uno a uno dentro de este espacio de 4 personas, ¿no? Entonces ahí van variando los momentos. Igual sobre este tema y sobre ya cómo grabar con varias personas, ya hablando de un tema más técnico, más práctico, ¿no? De oye, ya ok, estos son tips para hacer un podcast con mis amigos, pero yo quiero tips para la hora de grabar con varias personas. Tenemos un video que se lo voy a dejar por aquí para que puedan ir a verlo. Esos han sido todos los tips sobre cómo hacer nuestro podcast con nuestros amigos. Ya saben, tenemos tips muy importantes como es el del compromiso, tener un líder, conocernos entre nosotros, nuestras fortalezas, debilidades, tener una escaleta, sí o sí, y que sean 2 personas como máximo hablando al mismo tiempo. Entonces amigos, conmigo es hasta un nuevo video en nuestro canal de Explora, que espero que estén suscritos, porque por aquí les estoy dejando un curso totalmente gratuito. Por aquí les estoy dejando mi podcast llamado Contenidos y aquí abajo les estoy dejando un video que estoy seguro que les va a servir. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.